Bueno, ahí está la efervescencia del Mundial con muchas aristas. Ya platicamos la semana pasada de Qatar, un país tan distinto, tan diferente al nuestro, por supuesto, y digamos al mundo occidental, en lo social, por supuesto en lo cultural, el crecimiento económico que ha tenido. Y ahora con la efervescencia del Mundial, también hay reglas muy estrictas. La cerveza, por ejemplo, ahora lo conversamos, la cerveza está prohibida para su venta y consumo dentro de los estadios y en las inmediaciones de los mismos. Y parece también que las autoridades, no solamente de Qatar, sino de la FIFA, se han vuelto duras, cada vez más duras, con lo que se dice y cómo se dice en los estadios de fútbol. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Gabriel, muy buenas noches. Sergio Vela. ¿Qué Manuel? ¿Cómo estás? Querido, Pablo, ¿cómo Gabriel, estás? qué gusto verlos. Muy buenas noches. Pues en los estadios se grita de todo. Sí. O casi de todo. Yo creo que para eso son. Pues sí, es como en la lucha libre, ¿no? Pues uno vaya a desahogarse, pero ahora pues no. Parece que no, que 4, 5, que 10, que 20 griten algo, que además a lo mejor pues alguna razón tendrán en lo que están gritando. Es motivo, basta con uno, ¿eh? Con uno basta. Con uno para basta. que se abra una investigación y pueda haber una sanción a todo un país. Sí, a toda una federación. Estamos en el mundo de lo políticamente correcto. Traigo el código disciplinario de la FIFA, no sé si Sergio también. No, yo traigo otras cosas. Pero en el artículo 13, es extenso, pero está lleno de cláusulas. Puede leerse de la siguiente forma: toda persona que atente contra la dignidad de otra persona empleando palabras despectivas será sancionada con una suspensión que durará al menos 10 partidos o cualquier otra sanción. No se entiende por qué mencionan los 10 partidos o cualquier otra. Dice, si uno o más, si un seguidor o más, uno basta, de una federación o un club adoptan la conducta descrita en el apartado 1, es decir, un insulto, se podrán imponer un montón de sanciones, incluida efectivamente la exclusión de un torneo. Latigazos no. Latigazos no los menciona. No, todavía no. Ni decapitación. Ni decapitación. O sea, basta con que una persona... Una persona, bastaría con una persona. 10 partidos. Pero entonces, ¿en dónde puede uno insultar? Además, digamos... Ese es el color, no es la pasión. Pues claro, además, yo me acuerdo de algo que dice Freud en sus obras completas, se lo adjudica a un autor inglés, nadie sabe cuál. Freud decía algo así como, la primera persona que insultó a su enemigo en lugar de lanzarse una lanza fue el fundador de la civilización. Claro. Porque eso es lo civilizado. Lo civilizado es sublimar tus instintos de agresión en palabras, en decir las cosas. Si vamos a prohibir decir las cosas, se dice muchas veces, hay psicólogos que afirman que lo que no se puede decir se actúa. O sea, es muchísimo peor, ¿no? Sí. Y luego lo más increíble de este artículo me parece, de este artículo del Código Disciplinario de la FIFA, que es el número 13 y que se puede consultar en internet en distintos idiomas, es que es el artículo sobre discriminación. Y yo lo que veo en este artículo es una gran discriminación al pueblo llano que se divierte pues con esta agresión sublimada, que bien puede ser un insulto o incluso la risa. Claro. Es decir, la risa, reírte de otro, puede ser considerado una agresión, o eso sí puede lastimar a otro cuando te ríes de alguien, pero la risa es parte del juego, al igual que toda esta simulación de la agresión. El fútbol es una simulación de una agresión, es una metáfora, en mi opinión, de la guerra, de la violación colectiva, Pero a ver, también de eso... Pero sublimada, sin que haya muertos. Si el árbitro marca un penal, pues evidentemente habrá quien le aplauda y habrá quien le grite y le diga de todo. Y no pasa de eso. Pues no pasa de eso. Y luego la FIFA contempla que vaya el árbitro o la persona insultada a ser víctima, a hablar de cómo el insulto que le dieron lo afectó en su vida. Así dice. O sea, ¿cómo es posible que siendo árbitro no esperes que te insulten? Viene con la profesión. Pues sí, exacto, ya está incluido. Está incluido en la profesión, si no eres árbitro, ¿no? Creo que como muchas cosas en el deporte ya hemos ido muy lejos en el golpe del péndulo. Yo estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? La mayor parte de los sociólogos están en ese acuerdo, en que el deporte en general, y ahora estábamos hablando de fútbol, es una forma de neutralizar la violencia que se daba entre grupos. Es mejor, como dice Pablo, lanzar un insulto que una lanza, ¿no? Es mejor
hacer una contienda entre dos grupos con reglas convenidas, ¿sí?, que agarrarse a golpes, ¿no? Es mucho mejor, es parte, lo decía Norberto Elías, del proceso civilizatorio, la deportivización de la sociedad, así como otras cosas conducen a las sociedades, a la democratización, etcétera. Esta neutralización del conflicto se ahorra la bronca, se ahorra la agresión física y la pasa al terreno de la cancha, pero no deja de ser en esencia un conflicto que se está zanjando con reglas, pero que es violento de suyo. ¿Sí? Está en la naturaleza. Es decir, otro sociólogo lo pone el Homo Ludens, lo pone Huizinga, ¿no? Cuando el Homo Ludens dice, verdaderamente el deporte es una de las manifestaciones más naturales de la sociedad. ¿Sí? Ahora, en primer, pues, se neutralizó la violencia, se hicieron reglas, la FIFA la representa. El deporte, Tony Giddens, otro gran sociólogo, en una de sus tesis dice que el deporte del fútbol nació en cómo los pueblos, en lugar de agredirse uno al otro, pateaban un balón y aquel que lograba llevarlo de su pueblo e introducirlo a la villa del otro, ese ganaba. Luego vinieron las reglas, hasta el fútbol asociación. Entonces, este proceso que se hizo ya reglas al extremo que está aquí narrándonos Pablo y lo está leyendo textualmente, creo que ahora ya fue muy lejos porque le está quitando precisamente el carácter lúdico, el carácter catártico, el carácter de diversión, el carácter elusivo que tiene que representa el deporte es que es desahogo para la gente. También, exactamente. ¿no? El desahogo, es claro. Pasión, es pero además, ímpetu. Por supuesto, pero además hay que considerar varias cosas. Uno, una cosa es una justa deportiva entre dos, una pelea de box, lucha libre, un torneo de esgrima, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cuando hay un equipo contra otro equipo que están representando un país. Es un sucedáneo de la guerra, exacto, efectivamente, como lo mencionó Pablo. Y es absolutamente insensato, irracional, suponer que la masa no se conduzca como masa en un estadio. A ver, no estamos ni en un velorio, ni estamos en una mesa donde la gente está hablando, discutiendo. Son pasiones exaltadas. No es un diálogo socrático. No es un diálogo socrático. Se trata de gritar y fuerte. Exactamente. Entonces, yo de veras considero que esto no es más que un reflejo de uno de los más graves males de nuestro tiempo, que es la corrección política. Término al que me quiero referir, porque empezó la corrección política como una expresión de los totalitarismos, es decir, de los nazis y de los estalinistas. En el marxismo-leninismo, ya luego stalinismo, y en el nazismo, había cosas que no se permitían porque no eran políticamente correctas. Sí. Incluso la llamada nueva izquierda, desde el último tercio del siglo XX, utilizaba el término corrección política de manera jocosa, irónica, para decir, bueno, estamos siendo demasiado ortodoxos, estamos demasiado tendientes a la corrección política. Y después fueron los opositores los que empezaron a utilizar el término como peyorativo, pero después fue adoptándose el término como algo efectivamente correcto, cuando en el fondo lo único que está haciendo es limitar la libertad de expresión, propiciar la intolerancia y llegar a los extremos de lo que hoy se conoce como la cultura de la exclusión o de la cancelación. ¿Y quién está guiando esa, pues digamos, yo creo que hacia allá el mundo? Yo creo que hay una psicosis colectiva de absoluto desencanto con los principios liberales. Porque hay a quienes lleva, digamos, a la imposición, a otros a la tentación de la prohibición y a muchos más a la autocensura. Por esta corrección política. Es que digo, lo vemos en los estadios, pero esto vino antes en las propias universidades. Claro. Donde ni siquiera en términos de ese diálogo socrático se pueden expresar ciertas ideas porque, como dice Sergio, te cancelan o están prohibidas. Hay cosas que no se pueden tocar, que no se pueden decir. Y todos tendemos, o muchos de nosotros tendemos a autocensurarnos en ciertas opiniones porque se te viene la jauría encima, ¿no?
Y eso pues sí es realmente lamentable. Yo creo que sí hay una cierta... Se puede trazar cierta génesis de dónde viene esto, en mi opinión modesta, y puedo estar muy equivocado, pero creo que una vez que la izquierda se convenció de que la clase obrera, que era, digamos, como el grupo al que la izquierda siempre quiso redimir, desde Marx, o sea... Y el grupo Marx, protagónico de la historia. El grupo protagónico de la izquierda. Una vez que la izquierda se convence de que a los obreros no les importa un cacahuate lo que diga la izquierda, ni quieren ser redimidos por los líderes de izquierda, ni mucho menos, como pasó en los países occidentales, donde la clase obrera, francamente, pues no le importaba lo que pasara con los líderes de la izquierda cambió su foco y pasó ahora a defender, primero que nada, a los que consideraban minorías oprimidas. Tanto los grupos de inmigrantes o los grupos raciales o las orientaciones sexuales que consideraba que eran oprimidas. Entonces, el protagonista de la historia, como dice Gabriel, pasó de ser el proletariado, ahora son los inmigrantes, la raza negra, los pueblos originarios, los homosexuales, etcétera, etcétera. Y todo el foco de la izquierda se cambió a eso. Por eso es que la izquierda, como dice Sergio, un tiempo la izquierda fue la izquierda en Occidente fue la defensora de la libertad de expresión, sí. Fue la que quería, vamos a hacer obras el arte debe molestar a los burgueses, debe ser perturbador, debe conmocionar. Y pasó de eso completamente a lo contrario. Ahora nadie puede decir nada que sea perturbador para los demás, nada que pueda ser mínimamente ofensivo para los grupos vulnerables. Hay prohibiciones, hay censura, sanciones. Y todo eso lleva a esas prohibiciones, esas censuras, y comienza donde la izquierda era particularmente fuerte, es decir, en las universidades. Ya que llega hasta la FIFA, pues es que ahora, realmente ¿creen que defienden las libertades cuando le están atacando? No, claro. Y no solo están atacando las libertades, nos están infantilizando. Pablo lo explica muy bien, y yo creo para que nos acaben de cocinar los políticamente correctos. Voy a citar a otro filósofo del fútbol que era don Fernando Marcos. Él decía que los árbitros deberían de ser un poco sordos para no sancionar así tan tontas y a locas, ¿no? La FIFA debería de ser también un poco sordo. El fútbol se ha convertido en una cultura cada vez más universal, más global. La prueba está que, habiendo nacido en Europa, bueno, hay muchos antecedentes de que se jugaba con pelota en muchas culturas. Se ha estado expandiendo y ahora de una manera un poco artificial se lleva a un país que no tiene nada que ver con la cultura europea. Y entonces ahí hay un choque, vamos a decirlo así, de civilizaciones, ¿no? Donde las prácticas occidentales, vamos a llamarlas así, europeas o nuestras, son perfectamente normales, pues en ese país no. Sí, entonces ahí empezamos ya con algo que cruje, ¿no? Hay un desencuentro. Y yo lo veía, esto que está explicando muy bien Pablito y Sergio, viste que hubo un conato de bronca entre mexicanos y argentinos. Sí. ¿Fue conato o llegó a...? Creo que no llegó a mucho. Hubo ahí medio jaloneo. Ese es el conflicto que se tiene que zanjar en la cancha. Claro. ¿Sí? Antes era la bronca entre dos pueblos y dos naciones se agarraban a golpes. A ver, espérate, vamos a desnaturalizar la naturaleza violenta del conflicto. Vamos a ponerle reglas y nos vamos a enfrentar con esas reglas que vamos a respetar todos, ¿no? En una de las aventuras de Obelix, cuando van a la Gran Bretaña, que ven el juego del rugby con toda esa carga de fuerza y de violencia que tiene, dice, oye, este bello deporte hay que importarlo a la Galia. ¿Por qué? Porque dice, se vale todo. ¿Sí? Todo en lo que se hayan puesto de acuerdo previamente. Claro, sí, las reglas. Se vale todo, pero yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? Estamos llegando a esta tercera o segunda fase del proceso civilizatorio del conflicto que pasó por esta deportivización que dice Norberto Elías, a un absurdo que está enmarcado en esto que definen muy bien mis colegas como lo políticamente correcto. Pero es que de seguir esta ruta, ¿para dónde vamos? Pablo lo dijo, una infantilización, pero también a una pérdida de libertad y de pensamiento crítico. El año pasado ocurrió, creo que lo comentamos, pero traigo el dato totalmente fresco. El compositor chino, Bright Sheng, impartiendo clase en la Universidad de Michigan, y discutiendo la ópera Otelo de Verdi, sugirió a sus alumnos y les puso que vieran y que valoraran
el drama, la tragedia de Shakespeare, a partir de la interpretación de Laurence Olivier, en que aparece Laurence Olivier pintado de negro, lo que se llama blackface. Que por supuesto el blackface tiene, en ciertos casos, connotaciones despectivas o burlonas, que hay que evitar, pues, por respeto elemental, por decencia, en fin. Pero aquí es una notable interpretación de un notable actor en una cátedra impartida por un notable compositor en una prestigiada universidad. Bueno, antes de que terminara la proyección de la película de Laurence Olivier, ya había un incendio, como le dicen, en las redes sociales, y tuvo que retirarse el profesor porque no lo dejaban en paz. ¿Por qué? Porque estaba ofendiendo. O sea, esto verdaderamente es absurdo. Ian Buruma, que fue durante muchísimo tiempo el editor de The New York Review of Books, posiblemente una de las más prestigiadas publicaciones para crítica de libros, fue despedido porque publicó algo que les resultaba políticamente incorrecto a los accionistas. Entonces, lo que está ocurriendo es que se tiene que tratar todo con un afán de inclusión de cada sensibilidad individual. Con pinzas. Con pinzas, pero eso no puede ocurrir Pero, a en ver, un ¿y cómo? estadio. A ver, Pero no solo no puede ocurrir, sino que está llevando a nuevos conflictos que antes no Además, hay una tendríamos. gigantesca hipocresía. A ver, buena parte de los gritos e insultos de la afición mexicana tienen una connotación sexual. Bueno, leamos a Octavio Paz y veamos por qué nuestro eso es lenguaje... parte de la cultura. Es parte de la cultura Siglos popular, y de siglos. y siglos. Octavio Paz hace el prólogo de Picardía Mexicana Así es. de Jiménez, que Así es pues, Picardía La Mexicana. idea es del toda la- albur, la sexualización, etcétera, etcétera, a ver quién es más macho, etcétera. Bueno, el caso es que esto se pretende sancionar en un lugar donde la homosexualidad es delito. Delito penal, cárcel. Delito, sí. Delito. O sea, A lo mejor no le entienden a ¿Qué nosotros. grado de hipocresía hay? Entonces, ¿no? pero la FIFA sí lo sabe. Pero no, lo sabe desde Por siempre. supuesto. Pero ese grito por que se supuesto. transformó en un canto, algún locutor despistado en México dijo hace tiempo, oigan los cantos gregorianos en el estadio, cuando en realidad lo que estaban gritando era este vocablo que no podemos repetir aquí, que se usó allá. Yo fíjate, me ilustra mucho nuestro amigo Curcio, venía oyendo que Shostakovich era un gran aficionado al fútbol y que le iba al Zenit en San Petersburgo. Yo creo que Shostakovich, con ese espíritu y esa alma tan... debió de haber insultado alguna vez, de haber dicho árbitro vendido. Seguramente. Ahora decirle árbitro vendido ya va a ser motivo de O reírte sanción. de un error del contrario, va a ser una sanción Estamos porque en reírse es el un... nombre de la rosa prohibiendo la comedia. Bueno, Sí, mañana sí, entonces sí. a ver el fútbol, todos tranquilos, en calma, y cuando mucho aplaudiendo, ¿no? Gana México moralmente. Un chiflido. Pues no, a divertirse y a gozar del fútbol. Siento con el señor. Disfrútenlo, hagan lo que quieran. Gracias a los tres, ¿no? Pablo, gracias. Árbitro, sé gracias. justo. Manuel. Gabriel, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gabriel. Buen fin de semana, acá nos vemos el Vamos a lunes. gritar, árbitro, Pásala bien. sé justo.